Todo comienza con un árbol gigantesco que echó raíces en este país. Su nombre era Yggdrasil. Rápidamente creció hasta cubrir todo el mundo. Junto con él, aparecieron incontables mundos que parecían estar basados en videojuegos. Uno de ellos se llamaba Labyrinth, y la gente lo conocía como el juego de los dioses. El problema era que no todos podían convertirse en jugadores. En lo que parece una mina en construcción, los trabajadores terminan su jornada. Entre ellos, hay un joven con chaqueta naranja que se quita el casco, cuando de repente alguien se le acerca por detrás y le dice a 77 que hizo un buen trabajo hoy. Le ofrece un buen objeto para intercambiar, preguntando si quiere comprarlo por un precio muy bajo. Es una tarjeta de datos y asegura que es una de las buenas. Pero en medio de la explicación del anciano, el chico simplemente sale corriendo. El viejo se queda pensando que ese mocoso se cree mucho, pero en el fondo es como todos los demás en ese lugar. Un pedazo de basura olvidado por todos, igual que cada uno de los que están ahí. Debajo del esplendor y la riqueza que trajo a Griel, por supuesto, están los rotos y los arruinados. Y en medio de todo eso, había una tienda de máquinas tragamonedas. El protagonista agarra la manilla de la puerta y ya se oyen gritos desde adentro, gente reclamando por sus puntos. Se acerca a una de las máquinas mientras todos gritan, queriendo apostar una vez más, convencidos de que esta vez cambiarán su vida. Al sentarse en la silla, da la bienvenida al lugar donde todo puede cambiar, la buena y vieja caja aleatoria. Apuestas legalizadas para quienes quieren perseguir la fortuna. Y ahí va el protagonista, intentando una vez más cambiar su destino. El ítem raro del día era un permiso para crear una cuenta. Para él, podía ser la única oportunidad en su vida. En la pantalla aparece la opción: ¿quieres abrir 10 cajas? Y por supuesto, pulsa que sí. Aún le queda esperanza. La primera caja cae del cielo y recibe un increíble cepillo de dientes de rango N. ¡Rango N! Ni siquiera sabía que existía algo tan bajo. A este paso, van a inventar letras nuevas del alfabeto griego. Sin rendirse, pasa a la siguiente caja. Pero por la pila de basura acumulada detrás de él, está claro que la suerte no lo acompaña. Otro rango N, y otro más. Luego aparece un rango R, más basura. Ha escuchado que existen cosas como SR o SSSR, pero ha pasado por esto 1000 veces y jamás ha visto algo así. Recordando a su madre en el hospital, lo único que quiere es una oportunidad. Y es entonces cuando algo apareció ante sus ojos. La máquina brillaba como una galaxia. Se preguntaba si eso sería un SR, pero por la luz que descendía desde el cielo, parecía más bien un SSR, una Super Special Rare. Ahora que lo pensaba, ni siquiera sabía qué significaban exactamente esas siglas. El protagonista temblaba por completo, murmurando que jamás imaginó que este día llegaría. Un milagro con el que solo podía soñar. Sosteniendo la tarjeta en la mano, susurró que valió la pena no rendirse hasta ahora. Por fin, podía ser parte de Yggdrasil. Era un permiso para crear una cuenta. Con ella, uno podía ingresar al Labyrinth, un mundo construido sobre incontables juegos. Y claro, la única forma de acceder era creando un avatar con una cuenta. Aunque los avatares eran cuerpos virtuales que no existían en la realidad, uno podía traer objetos del Labyrinth al mundo real, y esos objetos valían una fortuna, cambiando por completo la estructura de la sociedad. Hoy en día, todo gira en torno a Yggdrasil, y quienes controlan todo son los mejores jugadores. Vaya giro, ¿no? Una bofetada para todas esas madres que decían que jugar 10.000 horas de League of Legends era una pérdida de tiempo. Tenía que estar listo. Si aparecía Agriel, quién sabe. El problema es que en este mundo, solo unos pocos reciben el derecho de crear una cuenta. Y ahora, corriendo con una sonrisa de oreja a oreja, él por fin era uno de los afortunados. Abrió la puerta emocionado, diciendo que esta era su oportunidad para empezar de nuevo. Pero justo al asomar la cara fuera, recibió un porrazo directo en la boca. Al segundo siguiente, ya estaba tirado en el asfalto. Poco a poco, recuperó la consciencia, sin entender qué había pasado. El jefe preguntó si ese era el tipo, y el tatuado respondió que sí. El afortunado. Aunque en realidad fue desafortunado, porque lo vieron conseguirlo. El tipo le quitó la tarjeta y se la entregó al jefe,
quien al verla dijo que nunca pensó que una de esas existiera fuera de las subastas carísimas. El protagonista, sin embargo, se aferró al pantalón del sujeto, diciendo que no podía quitársela, que él fue quien la ganó en la máquina. Pero, hermano, estamos en la favela, ¿cierto? Donde no hay dinero, tampoco hay policía. ¿Te gustó esa crítica social tan directa? El jefe solo dio la orden de aplastar al chico. Y así, nuestro muchacho quedó como una tortilla. Pero incluso mientras lo pateaban, volvió a aferrarse al jefe y le exigió que le devolviera la tarjeta. «Devuélveme la cuenta», suplicaba. Pero el tipo le agarró la cabeza con fuerza y le preguntó si ya se le había olvidado cómo era vivir en este mundo siendo un don nadie sin nombre. Todo lo bueno que saliera de esa tienda debía pagarse. Al final, ellos eran quienes mandaban aquí. Aún así, como no quería parecer injusto, dijo que le daría un regalo. Tocó su frente y murmuró que siempre hacían intercambios justos. Con eso, el protagonista recibió 30.000 puntos en su sistema, lo justo para un último giro en la ruleta. El tipo le dijo que con eso estaban a mano. Él se había quedado con lo que obtuvo en un giro, y el chico podía intentarlo de nuevo. Todo parejo. Antes de que pudiera decir algo, ¡boom!, cara contra el asfalto otra vez. Pero el chico era terco, y volvió a agarrarse del pantalón del tipo. Aunque era duro, seguía siendo humano, ¿no? Terminó cayendo al suelo sin fuerzas. Comenzó a llover, y los tipos se fueron tranquilamente a comer algo rico, dejando al chico ahí, besando el asfalto. Uno de los calvos miró hacia atrás y le dijo al jefe que lo mirara. El crío se estaba levantando de nuevo. Nadie podía entender cómo demonios ese mocoso todavía seguía en pie. Entonces, el sistema empezó a lanzar alertas. Sus signos vitales estaban cayendo rápidamente. Necesitaba llegar urgentemente al hospital del Espejo. El jefe se preguntó si por casualidad no se habría contenido demasiado, porque no tenía sentido que aún respirara. Y aún así, el protagonista se arrastró de regreso a la tienda de apuestas. Algunos no lo creían. Otros decían que esa era la clase de determinación necesaria para sacar un SSR. De todas formas, decidieron quedarse cerca y vigilarlo. Si conseguía algo bueno otra vez, harían otro intercambio justo. El calvo preguntó qué harían si el chico moría ahí mismo. El jefe respondió tranquilamente que entonces sacarían el cuerpo y ya. Total, era un don nadie. A nadie le importaría. Mientras tanto, el sistema seguía avisando que sus signos vitales bajaban. El dolor comenzaba a desaparecer, como si estuviera perdiendo el conocimiento. Respirar le costaba. Ya ni siquiera podía oír a la gente alrededor. Completamente tembloroso, avanzó entre la multitud. Llegó como pudo a una de las máquinas, pero cayó al suelo. Se arrastró. Se levantó otra vez. Iba a intentarlo una última vez. Extendió el dedo para presionar el botón, y el sistema advirtió que sus signos vitales habían llegado al nivel crítico. En ese instante, lo único que pensó fue que, de verdad, su vida siempre había sido una basura. Fue entonces cuando, en medio del lugar, todos parecieron ver al mismísimo árbol de Yggdrasil. El jefe ni siquiera podía describir lo que estaba viendo por lo brillante que era. De repente, el cuerpo del protagonista comenzó a digitalizarse. El sistema anunció que se había detectado una emergencia y que su condición era crítica. El único método de rescate disponible era una conversión forzada en personaje. Con eso, el sistema de Agriel le pidió que eligiera un nombre para su personaje. De pronto, el protagonista se encontró con el nombre Rookie. Estaba confundido, sin entender dónde estaba ni qué estaba pasando. Un mensaje apareció. Por haber filtrado información confidencial del gremio, había sido expulsado. Él miraba alrededor, repitiendo que jamás haría algo así, pero el veredicto ya estaba dado y todos los cargos aceptados. Su rango fue eliminado. El protagonista reconoció esa voz, y dos figuras extrañas le dieron la bienvenida a la vida de un don nadie. Intentó defenderse, alegando que él no hizo nada, pero entonces una figura encapuchada se le acercó diciendo: «Ya es tarde, es hora de que 717 despierte». Con eso, abrió los ojos. Al mirar a su alrededor, se encontraba en un extraño mundo digital. Ese lugar no parecía real, y no sabía si estaba muerto o si esto era el más allá. De repente, apareció un objeto flotante con forma de brazalete que le pidió que seleccionara un nombre. Nuestro chico preguntó por qué demonios un aspirador flotante le estaba hablando, pero el pequeño robot le exigió respeto.
Era la caja del sistema, conocida como Ligon. Ligon lo felicitó por ser la primera persona en la historia en obtener un objeto de rango UR. El chico no tenía idea de qué estaba hablando. Hasta donde él sabía, SSR era el rango más alto. Ligon explicó que se encontraba justo en la línea divisoria entre la realidad y el mundo virtual, y que necesitaba un nombre para completar la conversión y acceder al laberinto. Pero nuestro chico sabía que para eso se requería un avatar y una cuenta de juego. El robot respondió que eso era una limitación humana. Él, en cambio, no necesitaba nada de eso. Además, debido al estado crítico en el que se encontraba, se había iniciado una conversión forzada que conectaba su cuerpo directamente con Yggdrasil. Sin más demora, debía elegir un nombre para el personaje y comenzar. Nuestro protagonista aún no entendía, en ese momento, aunque no sabía si todo era un sueño o realidad, sintió que quizá esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Y con esa convicción, eligió el nombre Ryuki. La configuración se completó y comenzó su transferencia al juego del Labyrinth. Al abrir los ojos, se encontró en un mundo llamado Phantom. Permaneció unos segundos en silencio, sintiendo el viento golpearle el cabello y los pies firmes sobre el suelo. Todo era completamente distinto a cualquier simulación que hubiese vivido antes. Al parecer, este sí era el Labyrinth que siempre había soñado explorar. Pero en medio de esa emoción, aparecieron unos esqueletos a su lado. El primero intentó atacarlo, pero logró esquivarlo dando un pequeño paso atrás. Luego comenzó a correr mientras se preguntaba por qué había tantas criaturas si, en teoría, debía estar en el tutorial. Al menos, eran esqueletos de nivel 1, débiles contra ataques físicos. Rookie gritó para que se abriera la ventana de estado, pero Ligon solo respondió que dejara de pedir tonterías. El chico entonces quiso saber dónde estaba su equipo inicial. Normalmente, al comenzar un juego, uno recibe algo. Pero el robot explicó que, al haber obtenido un objeto de rango UR, no necesitaba seguir ninguna de las reglas del laberinto. Además, no se beneficiaría de habilidades, estadísticas, niveles ni de ninguna ventaja del mundo de Phantom. Mientras tuviera a Ligon a su lado, lo único que necesitaba era probar suerte con cajas aleatorias. Al menos, contaba con el bono de principiante. Si se conectaba durante 7 días consecutivos, recibiría un ticket garantizado para un objeto SR. Como esta era su primera vez, Ligon le dio 100 tickets, más 5 adicionales por ingresar al mundo Phantom. Rookie celebró por haber recibido tantas oportunidades y dijo que quería comenzar a abrirlas de inmediato. Valiente, abrió la primera caja, tomó el objeto y, lleno de confianza, enfrentó a los esqueletos gritando: «Ahora sí va a estar fácil». Pero el trapeador de baño usado que recibió no duró nada. No. Volvió a correr de inmediato, maldiciendo a Ligon y preguntando dónde diablos estaba su suerte. Luego lanzó una peluca al esqueleto, que fue el segundo objeto que obtuvo. Corría en círculos, dejando un reguero de basura por el suelo, cuando el robot le advirtió que tuviera cuidado. Pero ya era tarde. Cayó de cara al suelo como un idiota. Y entonces, Ligon, usando la peluca, apareció balanceando una espada. Justo en ese instante, una de las cajas junto a él comenzó a brillar. Logra bloquear el ataque porque justo en ese momento sacó una espada corta de una de las cajas, ¿verdad? No era gran cosa, pero era mejor que nada. Celebró haber conseguido un arma decente y se lanzó hacia adelante. Dijo que solo era un esqueleto de nivel 1, que no había forma de perder. Pero parece que nuestro jugador no era tan buen gamer como pensaba, porque intentó golpear al esqueleto en la cabeza. Obviamente, el resultado fue que recibió una estocada en el hombro, y su ataque no hizo absolutamente nada. Ryuki, confundido, no entendía por qué había recibido una herida real en lugar de simplemente perder puntos de vida. Ligon le explicó nuevamente que para ellos las reglas eran completamente distintas. No existían los puntos de vida. Lo que arriesgaba ahí era su vida de verdad. Viendo cómo se acercaba otro esqueleto, Ryuki pensó si acaso había llegado hasta aquí solo para morir de una forma tan absurda. Entonces se lanzó a bloquear el siguiente golpe justo cuando cayeron 2 cajas del cielo. Al tocar el suelo, logró desviar el ataque del esqueleto, se impulsó hacia adelante y lo lanzó por los aires. Se quedó perplejo. Por un segundo sintió que había usado una habilidad y que su cuerpo se había movido por instinto.
Fue entonces cuando vio que de las cajas había obtenido 2 habilidades de rango S, una de defensa y otra de maestría con espada. Ligon le dijo que él era el único que no estaba limitado por el mundo de Adrizal. Si una habilidad o ítem salía en una caja, se le transfería de inmediato. Otro esqueleto lo atacó por el costado, pero su habilidad SR de parry se activó automáticamente y desvió el golpe. La criatura quedó congelada unos segundos, y Ryuki aprovechó para darle un corte limpio. ¿Quién había dicho que no se podía cortar a un esqueleto con una espada? ¿Eh? ¿Quién fue el idiota que dijo eso hace 3 minutos? Obviamente, todo fue gracias a su habilidad de maestría con espada de rango SR. Ahora entendía que esas habilidades ni siquiera debían existir en el mundo de Phantom, ya que Hydrail estaba compuesto por múltiples mundos distintos. Pero con su talento, él estaba rompiendo todas las reglas y restricciones. Ligon comentó que siempre supo que el chico tenía suerte. No era de extrañar que sacara un objeto UR. Cuando Ryuki miró hacia atrás, vio su primera caja SR. Sonrió de inmediato y fue a tomarla, murmurando: «Aquí pasa algo raro». Pero lo que ocurría era un verdadero milagro en su vida. 3 esqueletos más vinieron a atacarlo. Con la caja en mano, se giró y los cortó a todos de un solo tajo, advirtiendo: «Si me van a dar esta suerte, voy a exprimirla hasta la última gota». El mundo en el que estaba se llamaba Phantom, un juego considerado una obra de arte creada por la compañía La Shia. Además de eso, entre todos los juegos del Labyrinth, Phantom era el más popular y por el que pasaba todo el mundo. Ryuki estaba ahí, farmeando esqueletos sin parar. Finalmente, era uno de los afortunados que también formaba parte de este mundo. El chico apilaba esqueletos como si nada, pero la experiencia que ganaba se convertía automáticamente en puntos para tirar más cajas. Las cosas eran completamente distintas para él. Ni siquiera tenía nivel, y según sus cálculos, tenía que matar 15 esqueletos solo para tener una oportunidad de probar suerte con una caja. Ahora era el momento de revisar qué hacer con ese objeto SSR que había conseguido. Para él, era algo absurdo. Ni siquiera tenía sentido que existiera. Pero Ligon le dijo: «Si está frente a ti, entonces existe. Por algo es SSR, ¿no? Estas cosas siempre son buenas». Aún así, Ryuki lo guardó, diciendo que por ahora lo dejaría sellado, porque sería perfecto para enfrentarse a esa persona, o mejor dicho, a todo su gremio. Por ahora, iba a ocultar ese poder y reservarlo para el momento exacto. Las habilidades requerían puntos de ruleta para subir de nivel. Al menos para él, todo era sencillo. Solo necesitaba que el juego le siguiera mandando monstruos y él seguiría matándolos. Le gustaba cuando todo lo que tenía que hacer era seguir farmeando. Algún tiempo después, hubo una explosión en el bosque y otro esqueleto cayó al suelo, dejando un cristal frente a él. Ya era su tercer día en el juego, y obviamente había estado haciendo todas las misiones diarias y farmeando sin parar. Finalmente, logró juntar 1500 puntos, lo justo para hacer 10 tiradas. Hombre, esto es mejor que el Genshin Impact, ¿no? 3 días farmeando y ya tenía 10 tiradas. Nada mal. Ligon estaba celebrando, diciendo que tenía curiosidad por ver qué iba a sacar esta vez, pero Ryuki usó 1400 puntos para subir de nivel sus 2 habilidades. El robot se volvió loco, gritando que este idiota debería probar suerte, que eso era mucho más divertido. El chico quiso saber las probabilidades, y el sistema se lo explicó. 70% para rango N, 27% para R, 2,7% para TSR y apenas 0,3% para SSR. Entonces preguntó por qué su inventario estaba lleno de basura. El robot le dijo que dejara de quejarse, que ya había sacado varias habilidades buenas. Pero Ryuki respondió que solo iba a abrir cajas con las recompensas de las misiones diarias. El resto de los puntos que ganara, él los gastaría en mejorar sus habilidades. El robot dijo que lo entendía, pero luego preguntó: «Entonces, ¿cuánto tiempo piensas quedarte en el bosque del tutorial?» Pero nuestro protagonista era precavido. Necesitaba armas y subir de nivel sus habilidades. Solo entonces saldría de ese lugar. Era alguien que conocía este mundo mejor que nadie y debía aprovechar al máximo todo lo que recordaba del pasado. El bosque inicial no era la excepción, y se aseguraría de sacarle el mayor provecho posible, porque una vez que salieras de ahí, ya no podías volver. Así que antes de arriesgarse fuera, necesitaba estar completamente preparado.
Le dijo a Saon que debía practicar mucho para entender cuáles eran los límites del sistema y qué podía hacer, incluso sin tener estadísticas. Aparentemente, ya habían pasado 7 días, y como era de esperarse, el progreso de nivel empezaba a ralentizarse. Al menos, ambas habilidades de rango SR ya estaban en nivel 3. Desafortunadamente, no había opción para subirlas más, lo que confirmaba que ese era el límite del tutorial. Entonces Egon le dio una pequeña palmada en la cara y le dijo que era hora de reclamar la recompensa por conectarse 7 días seguidos. Aunque era un SR garantizado, aún existía la posibilidad de que fuera un SR inútil. Pero bueno, todo o nada. Le ordenó a la caja que se abriera. El paquete dorado cayó al suelo, brilló intensamente y luego Ryuki se quedó confundido, preguntándose si algo así realmente podía existir en ese mundo. Recibió una espada de rango SR, pero al mismo tiempo también era un revólver. Eso sí que era eficiente. Pero él sabía que, según la historia del mundo Phantom, armas como esa no deberían existir, lo que significaba que si alguien la veía, el mundo iba a enloquecer. La probó haciendo un pequeño corte en un árbol, el cual fue rebanado como si fuera mantequilla. Incluso considerando que tenía maestría con espada, el poder de ese objeto era completamente fuera de lo común. Fue entonces cuando recordó que al entrar en el juego estaba básicamente muriendo en la vida real, y se preguntó qué pasaría si moría aquí dentro. Egon le explicó que, si moría, recibiría una copia de seguridad y sería resucitado. Pero no le gustaría vivir esa experiencia, porque reconstruir el cuerpo dolía como el infierno. Ryuki, sin embargo, respondió que no le importaba el dolor y le dijo que usara los tickets. Necesitaba aumentar aún más su poder de combate, aunque fuera solo un poco. Un tiempo después, ya estaba completamente equipado con un set de rango R, pero bueno, al menos era mejor que nada. Luego le dijo a Saigon que se preparara y empezara a grabarlo todo. Desde ese instante, ni un solo suspiro de su gameplay debía perderse. El robot preguntó cómo debía llamarse el archivo, y él le respondió. El disco que retrocedió pero escapó del abismo. Saigon aceptó, aunque preguntó por qué de repente quería grabar eso. Ryuki explicó que la mayoría de los juegos de la compañía Roger habían sido desarrollados algo apresurados. Incluso este, que era de los más pulidos, no estaba libre de errores. Por ejemplo, justo frente a él había un caballero jefe que debería aparecer mucho más adelante en el juego. El sistema anunció: Caballero Negro del Caos, criatura bendecida por el dios de la oscuridad. Y con eso, apareció una misión repentina: eliminarlo. La recompensa sería 10 tickets y uno garantizado de rango S. Para alguien que ya pensaba matarlo, conseguir un bono encima era perfecto. El jefe alzó su espada, le dijo al chico que demostrara su valor y descargó un golpe brutal. Ryuki, armado con su espada sobrepotenciada y su habilidad parry de nivel 3, logró desviar el ataque tal como lo había previsto. Como no tenía niveles, sus límites eran definidos por sus habilidades. Así que le gritó al caballero que se preparara y lanzó un golpe directo al pecho, pero no pareció hacer nada. Ion lo felicitó por su valentía y dijo que al parecer sus ataques estaban funcionando. Ryuki estaba confundido, no había causado daño alguno. Fue entonces cuando Ion le recordó que estaba en un mundo más realista, y el protagonista entendió. Estaba luchando como si fuera un personaje que intenta bajar la barra de vida golpeando la armadura, pero él ya no estaba atado a esas reglas. En este caso, debía pelear de manera realista. Con eso en mente, se lanzó contra el jefe en busca de un punto débil real. El caballero intentó bloquear, pero Ryuki logró defenderse con la espada y acercarse. Le clavó la espada en la armadura y disparó justo en medio del brazo. El muñón cayó al suelo y el caballero soltó un gemido de agonía. Ryuki por fin empezaba a entender lo que Egon siempre decía sobre no tener HP, pero al mismo tiempo poder romper las reglas del juego. No tenía que preocuparse por la vida de los enemigos, lo que importaba era pelear con lógica real. En medio de toda esa neblina mental, de repente, el monstruo lo golpeó directo en el hombro. El problema era que Ryuki sabía que el caballero negro no debía tener ataques a distancia. Entonces, vio que la energía extraña que lo impactó provenía del mismo brazo del caballero. Y éste declaró que todo aquel que amenace al señor merece conocer el abismo. Ryuki logró esquivar por poco, pero ya empezaba a pensar que quizá había subestimado a esta criatura.
Tal vez el jefe final del juego era diferente de este que había aparecido en el tutorial. Al fin y al cabo, cuando uno moría en el pueblo inicial, era enviado directamente a la primera zona del juego, lo que significaba que nadie había tenido la oportunidad de luchar contra este jefe más de una vez. En medio de una ráfaga de ataques, Ryuki se defendía como podía, pero varios de ellos lograban alcanzarlo. Uno le dio de lleno en el estómago. La escena entonces cambió abruptamente, y vimos a Ryuki golpeando con fuerza una mesa, gritando que no lo entendía. Su estrategia había vuelto a fallar, y no sabía por qué. En aquellos días, él pertenecía al gremio Lindsay, y trabajaba como analista, el que recibía los datos. Pero explicó que el área donde intentaba planear su estrategia ya había sido conquistada por Linful. Ryuki insistía en que su enfoque era mucho más eficiente esta vez, y que además les permitiría ir un paso por delante de los demás gremios. Pero el otro tipo tiró los papeles al suelo y le dijo que ni siquiera era jugador ni tenía un rango alto, así que ¿por qué creía que podía tomar decisiones para el gremio Lindsay? Ellos no hacían reemplazos. Esa era una decisión tomada por la mejor jugadora del lugar, Linful. ¿Por qué cuestionarla? Ryuki volvió a golpear la mesa con rabia. Esos idiotas siguen con esa táctica inútil solo para que Linful conserve su rango. Pero lamentablemente, tuvo que calmarse y concentrarse en algo más urgente. Los gastos de la operación de su madre. Eso era mucho más importante. De repente, alguien lo llamó por su nombre y Ryuki se sobresaltó. Era otra investigadora llamada Cynthia, quien se disculpó, diciendo que pensó que tal vez quería un café. Luego añadió que, al parecer, las guías que él había estado preparando habían sido rechazadas otra vez. Él se veía exhausto. Ella se le acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. No era el tipo de ayuda que todos pensarían, pero Ryuki dijo que sí, que necesitaba ayuda con información clasificada para terminar la guía. Ella sonrió y respondió que, si él quería eso, entonces haría su mejor esfuerzo. Un tiempo después, Ryuki estaba de regreso en el hospital, diciéndole a su madre que no se preocupara, que ya había programado la operación. Ella le preguntó por los costos, pero él respondió con una sonrisa tranquila. Todo está bien. El gremio por fin. El gremio lo había aprobado. Su madre, llena de felicidad, lo abrazó y le dijo que estaba orgullosa de lo duro que él trabajaba. Él le respondió que todo iba a salir bien, que el esfuerzo realmente le estaba trayendo suerte. Pero en la escena siguiente, Ryuki estaba siendo expulsado del gremio Lindsay por filtrar información confidencial. Intentó defenderse, pero el tipo frente a él le ordenó que ni siquiera lo intentara. Ya tenían suficiente evidencia. Aunque había sido discreto, ellos ya habían obtenido información de Linful y Cynthia. Maldita sea. Ahí estaban, en brazos de Linful, incluso esa mujer maldita. Lo engañó con esa sonrisita. En ese momento ya solo quería sacar un arma SSR y volarle la cabeza a esa desgraciada. Y ese imbécil de Linful todavía decía que debía ser Ryuki, el idiota que mandaba esas guías ridículas. Ver al chico con esa cara de tonto solo lo encendía más. Entonces se giró hacia Cynthia y le dijo que había tenido que aguantar mucho estando cerca de esa basura, pero que hoy iban a salir a celebrar. Luego se marchó diciendo: «Rookie, debería recordar de dónde viene. No tiene sentido ser analista si ni siquiera sabes analizar bien, y menos aún si pretendes hacer una guía para que otros te superen. La verdad es que no sabe ni dónde pertenece». Salió por la puerta rematando. Es una lástima, pero la vida insignificante que tenía ha llegado a su fin. En ese momento, nuestro chico perdió la poca dignidad que le quedaba en esa ciudad y cayó a rango desconocido. En ese punto, todo el dinero, el estatus, el honor y la familia que había tenido le fueron arrebatados. Incluso perdió su nombre. Eso sí que es capitalismo en su máxima expresión. Pierdes el dinero, y ni siquiera te queda el nombre. Pero ahora, Ryuki estaba de nuevo en la mazmorra, resistiendo el ataque del Caballero Negro, que se mostraba sorprendido de que aún siguiera en pie después de recibir semejante golpe. Nuestro chico aguantaba, y el monstruo alzó su espada diciendo que, al final, no habría forma de salir de ahí. El ataque vino con toda su fuerza hacia Ryuki, quien se preguntó si esta vez sí sería su final. ¿Qué tan diferente sería esta oportunidad comparada con su vida pasada? Pensando en su madre y en Cynthia, juró que haría que ella pagara por todo. Entonces desvió el ataque al estómago del caballero,
Sacó su propia espada y se lanzó hacia adelante. Agarró la cabeza del caballero, clavó la espada en su casco y recordó a esas dos basuras. El monstruo cayó al suelo, y Ryuki juró que no perdonaría a ninguno de los dos. Con eso, la criatura explotó. Por haber matado a un mago negro, estando en un nivel tan bajo, Ryuki recibió 15.000 puntos de experiencia. Además, la misión de emergencia le otorgó 10 boletos y uno garantizado de rareza SR. Mientras se desintegraba, el caballero le dijo que debía superar el olvido y llegar más allá. Ryuki simplemente respondió que no hacía falta decirlo. Él iba a seguir avanzando. Igon había grabado todo. Y ahora un tipo rubio miraba el video con atención, queriendo saber cuándo se había subido. El otro le contestó que hacía apenas unas horas y preguntó si quería que lo contactaran, pero el rubio dijo que no hacía falta, que ya recordaba su cara. Solo quería que le prepararan el coche y saber dónde estaba Linful. Ese hombre era nada menos que el verdadero líder del gremio Lindsay, Gabriel Darius. Al parecer, Linful no solo era el más fuerte en combate. El video que Ryuki había publicado en EGTube estaba, por supuesto, causando revuelo en redes sociales. Nadie podía creer que alguien hubiera enfrentado cara a cara al jefe glitcheado del tutorial. Lo más extraño era que, si realmente era dentro del juego Phantom, entonces no tenía sentido que Ryuki tuviera una espada con una pistola integrada. Además, esas habilidades de reflejo eran demasiado raras. Todo eso hacía que la gente se preguntara si el video era falso o si ese chico estaba explotando un bug que ni siquiera debería existir. Hermano, eso ya parecía una superproducción de cine en pantalla grande, y nadie podía creer lo rápido que reaccionaba. Otra analista del gremio Lindsay, llamada Laguna, quería saber quién era ese Ryu 77. Ella se consideraba una analista de nivel profesional, pero ni siquiera ella entendía cómo había vencido a ese jefe. Les dijo al equipo que esto parecía claramente algún tipo de bug que ya deberían conocer. Pero el tipo de gafas aseguró que la cara era exactamente la que él recordaba, aunque no tenía ningún sentido. Entonces apareció Linful, dándose vuelta y preguntando qué era eso de Ryuki. Maldita sea, ¿por qué los villanos siempre rondan a los más guapos? Y ahí estaba Linful, diciendo que no tenía idea de quién era ese tipo. Pero el hombre de traje respondió que ese analista de hace 3 años, el que solía hacer guías bastante buenas, al que el propio Linful pidió expulsar del gremio, se había convertido en un don nadie. Linful solo contestó que el mundo está lleno de personas con esa misma historia. El hombre le preguntó si había visto el video del mago negro, y Linful dijo que sí, que ya lo había visto. A su parecer, parecía más bien algún tipo de bug, porque claramente es imposible matar a esa criatura en el tutorial. Entonces, el hombre de pie le dice a Linful que debe entender que la persona del video es exactamente Ryuki, y que debería saber lo que eso significa. Linful se gira enfadado, y le grita a su hermano que deje de hablar de ese bastardo. ¿Desde cuándo son unos cobardes que se preocupan por alguien como él? Ni siquiera deberían malgastar energía mental pensando en ese crío. Gabriel simplemente decide no decir nada. Otro hombre se acerca y pregunta qué van a hacer, porque dice que ese Ryuki parece estar provocándolos a propósito. Al parecer, todo pinta como una trampa, así que sería mejor tener cuidado. Primero deben averiguar a dónde fue después de ser expulsado del gremio, para saber cuál será el próximo paso. Se aleja murmurando para sí mismo. No hay necesidad de apresurarse. Tenemos tiempo para recopilar información. El problema será cómo lo manejará su hermano. De vuelta con nuestro chico, Igon dice que ya se ha recuperado un 87% y puede moverse. Ryuki se pone de pie, empapado en sangre, diciendo que el dolor fue peor de lo que imaginaba. Igon le explica que, por supuesto, era de esperarse. Se desgarraron múltiples órganos y músculos, sin contar varias fracturas óseas. Pero Ryuki sonríe diciendo que pronto se acostumbrará, especialmente porque lo va a experimentar incontables veces. Sigue caminando hacia adelante y ve una torre en el horizonte. Por fin era hora de despedirse del tutorial. La torre demoníaca es el contenido principal de este mundo. El problema es que aún no puede acceder a ella. Primero deberá subir de nivel varias habilidades en las mazmorras que rodean la torre. Mientras avanzan, Igon le dice que le parece una locura que haya compartido el video. Ahora un montón de gente lo conoce. Querrán matarlo. Pero Ryuki responde que no cree que sea tan grave. La mayoría pensará que fue solo un bug, y los bugs ocurren todo el tiempo. Además, la persona al mando del gremio Lindsay tiende a ser mucho más cautelosa, así que querrá recopilar información antes de actuar.
y precisamente por eso Ryuki necesita tanta atención como sea posible. Cuanto más famoso se vuelva, menos opciones tendrá Lindsay para actuar en su contra, porque todo se haría público. Sin contar que, si esa conversión funciona como el robot explicó, podrá ocultar su cuerpo de este mundo del juego cuando quiera. Es como si pudiera cerrar sesión. Pero como no tiene un cuerpo real en el mundo real, su estado de logout es como existir en el vacío. O al menos, eso cree él que es. Y el pequeño robot comenta que está usando el sistema de una forma bastante inteligente. Rookie, por su parte, solo piensa en cuánto desea vengarse de ese maldito Linful. Está seguro de que en cuanto empiece a hacer suficiente ruido, ese tipo intentará algo, y será entonces cuando él atacará. El sistema interrumpe diciendo que ya basta de tanta charla, que es hora de abrir unos boletos. Tiene 20 tiradas, 2 garantizadas de rareza SR y 15.000 puntos. Es momento de girar y probar suerte. Pero Ryo dice que ir a la ciudad es la prioridad, ya que necesita guardar un punto de reaparición. Sin embargo, Yvonne le explica que eso solo aplica para personas traídas desde el otro mundo. Su cuerpo, en realidad, ya existe en este mundo. En ese momento, activa el sistema de conversión y regresa a la tienda donde había muerto. Estoy un poco confundido, pero creo que lo que pasó es que ahora realmente existe en ese mundo. Y cuando convierte, viene desde ese mundo a este, mientras que la gente de la Tierra va desde la Tierra hasta allá. Al final, todos están interactuando entre sí, ¿verdad? Pero creo que esa es la idea. Él está ahí, algo confundido, mirándose a sí mismo, diciendo que estuvo a punto de morir. Pero ahora no siente nada. El sistema responde que eso es porque él simplemente es demasiado genial. Además, lo primero es bloquear las cámaras del lugar. Pero, hermano, ahí vienen otra vez esos matones. Ya aparecen diciendo que el bastardo se ve bastante sano para alguien que supuestamente murió. No puede ser. Esos matones habían montado una tienda afuera y se la pasaban ahí todo el día. Suena la alarma. Ryuki simplemente se levanta y sale. Él no es tonto. Rompe la ventana y sale corriendo. Yvonne dice que está buscando una ruta de escape, y nuestro chico sigue las indicaciones, pero termina en un callejón sin salida. Golpea al robot, gritando que ese maldito lo llevó directo a su muerte, aparentemente. Pero el pequeño robot le explica que todo tiene una razón. Los matones alcanzan a Ryuki y lo insultan por hacerlos correr a esas horas de la noche. Ahora quieren saber qué fue lo que ese chico sacó de la máquina justo en el momento en que desapareció sin dejar rastro. Si no quiere morir, solo tiene que entregarlo y todo estará bien. Obviamente, Ryuki no va a entregar a Egon así como así. El robot le dice que agarre una espada de madera que está cerca, porque por ahora no puede traer ningún objeto de aquel mundo. Así que tendrá que usar lo que tenga cerca. Ryuki la levanta diciendo: «Esto es una broma. ¿Cómo se supone que voy a pelear con esto?» Pero entonces aparece una pequeña ventana del sistema. Los pandilleros se echan a reír, preguntando si de verdad cree que puede ganar con algo así. El grandulón con la chaqueta se lanza hacia él, diciéndole que se rinda ahora, así dolerá menos. Pero entonces... ¡pum! Recibe un golpe en el brazo, y luego otro en la cara. Todos retroceden sorprendidos, y el jefe ordena a gritos que lo ataquen todos juntos. Incluso hay un oficinista en medio de los matones, hombre. Pero Ryuki comenta que esto es una locura. Incluso en este mundo, fuera del juego, todavía puede usar sus habilidades. No sabe por qué es posible, pero está seguro de que es absurdamente poderoso. Unos segundos antes, cuando golpeó a ese tipo, todos parecieron ver un brillo extraño. El jefe aprieta los dientes y grita que lo ataquen, como si fueran a perder contra un crío desconocido. Pero ahora el tipo está convencido de que ese chico sacó algún objeto muy roto para pelear así. Aún así, forman parte de Serpiente Negra, el grupo que domina el territorio de los desconocidos. Pero su expresión cambia. Su cara se vuelve sombría y, al segundo siguiente, solo queda un calvo recibiendo un golpe en la cabeza. Ryuki incluso pregunta: ¿eso es todo lo que pueden hacer, pandilleritos? En el momento en que tomó esa espada de madera del suelo, entendió lo que estaba pasando. La mayoría de personas envía su cuerpo para interactuar con un avatar en el juego. Pero él, en cambio, envió su propio cuerpo al juego, y por eso siente tanto dolor allá. Obviamente, la ventaja es totalmente desbalanceada, porque cuanto más fuerte se vuelva su cuerpo en el juego, más fuerte será en la vida real. No sé de dónde, pero aparecen muchos más matones. Todos se lanzan a atacar, pero, hombre, contra alguien con SSR no tienen ni una oportunidad. Un simple golpe en la pierna o el brazo y los huesos se quiebran al instante. Entonces nuestro chico se acerca llamando al líder, dándole las gracias por la ayuda de ayer. El muy cobarde está girando un palo intentando golpear algo,
gritando que no se le acerque. Pero Ryuki lo bloquea con una parada de nivel 3 y le tumba el arma de las manos. De inmediato le pregunta si de verdad va a detenerse ahí. No puede marcharse como si nada después de que todos sus hombres fueron aplastados. El líder se lanza para agarrar el palo,